En esa etapa yo era dirigente estudiantil del Colegio Nocturno Ayacucho, era obrero, trabajaba en una imprenta. Y habíamos fundado en pleno golpe de Estado el Partido Socialista, con Marcelo Quiroga, Aponte Burela, Bailey y otros personajes de esa etapa tan triste de la historia de Bolivia. Y obviamente, como no había garantías constitucionales, estaban prohibidos las reuniones, las organizaciones gremiales, sociales. Me tomaron preso. ¿Qué año? El año 71, en el golpe de Banzer Suárez y los de su grupo del MNR y de la Falange Socialista. Estos grupos fascistas se organizaron de tal manera que tenían un montón de soplones. En el caso de nuestro colegio, tenían también un soplón que pasaba todo al Ministerio de Gobierno, todo lo que estábamos haciendo. ¿En qué colegio estaba? En el Ayacucho. ¿Quiénes eran sus compañeros de curso? ¿Eran también? Claro, todos eran muy jóvenes, militantes de la izquierda. La mayor parte éramos obreros, me acuerdo de Raúl Butrón, Enrique Portugal y algunos más que ya después salieron al exilio. Entonces lo tomaron preso también al director del colegio y al secretario, Abel Mendoza se llamaba el director del colegio, que era militante del PRIN, que en esa época existía. Entonces en la prisión, lo que hacían es, nosotros llamábamos tocar piano. Nos sacaban las huellas digitales de las dos manos, así como a delincuentes, de perfil, de frente, de los dos perfiles, de atrás inclusive, y se notaba pues que había una estructura represiva enorme y que tenía un respaldo extranjero, porque el Estado boliviano no tenía condiciones tan sofisticadas para la represión. Sin embargo, las prisiones políticas siempre son una escuela política. Como éramos muy jóvenes, ahí perfeccionamos el conocimiento de las teorías marxistas, anarquistas, etcétera, etcétera. Porque ahí teníamos de profesor a los políticos que estaban presos. Entonces la prisión estaba en lo que es actualmente la prefectura, en una esquina de la Plaza Murillo, entre la Final Comercio y la Ayacucho. Estábamos hacinados, eran cuartos adaptados, ¿no?, a una prisión, donde dormíamos en el piso entre 60 y 70 personas, era casi imposible respirar. Y en el piso superior, en el primer piso, desde donde nos vigilaban, era el lugar también donde torturaban. No, ahí era Benavides, era el responsable de la DOP en ese momento, y más o menos cada semana agarraban prisioneros, los torturaban, los golpeaban, los maltrataban, y así íbamos, subíamos, ¿no?, más o menos cada 15 días, según los acontecimientos políticos, a los interrogatorios. De todas esas memorias yo hice varios dibujos. El dibujo en ese momento era el instrumento de expresión más directo, porque el dibujo es como la poesía, es un golpe. No necesitas especular mucho como en la pintura. El dibujo se convirtió en nuestro principal instrumento de resistencia y de protesta, porque no teníamos otra manera de hacerlo.
Después que salí ya de la prisión, tenía que ir a firmar mi buena conducta, entre comillas, ¿no? Buena conducta, ellos entendían que no participe en reuniones políticas, que no hable y no tenga opinión sobre lo que estaba pasando en Bolivia durante la dictadura bancerista, no denunciar los actos de atrocidad contra los derechos humanos. Hay que recalcar que no había ni derechos humanos ni defensoría del pueblo. O sea que estábamos inermes, hacían desaparecer, asesinaban y nadie reclamaba porque no había, el Estado estaba cooptado totalmente por este grupo fascista. Entonces las posibilidades de reclamo eran absolutamente nulas, no es como ahora que te empujan y hacen un escándalo, no pues, en esa época no existía ninguna de estas instituciones que velaban por los derechos humanos. Entonces después de eso ya salimos al exilio. Algo paradójico, mi padre era parte del régimen, mi padre era militar, sí, y él intentó sacarme de la prisión, pero no lo logró, no pudo, porque ya en esa época estaba también, habían cambiado a Selic, y estaba Adet Zamora de ministro de gobierno, que era tan cruel como Selic. Se le dijo a mi padre, a tu hijo no lo va a sacar ni Dios de aquí, porque ha escuchado el canto de las sirenas de los comunistas. Esa era su versión, ¿no? Entonces, no pudieron, mi padre, pese al esfuerzo que hizo, fracasó. Además, yo preferí estar en prisión, porque consideraba que era una deslealtad, que yo teniendo a un padre ahí que tenía contacto con estos grupos fascistas, yo salga y deje a mis compañeros adentro. Entonces, igual de todas maneras no acepté. Me quedé ahí en la prisión hasta que ya como las prisiones estaban tan hacinadas, y yo era un simple dirigente estudiantil de un colegio de obreros, entonces nos sacaron, no, pero con esa restricción de ir a firmar la buena conducta. Y después ya empecé a trabajar como dibujante en presencia literaria. Fui testigo de la huelga de hambre que hicieron en el 76, si no me equivoco, 75-76, el padre Espinal, el padre Javier Albó, que después fue mi docente universitario, Hernando Calla, Domitila Chungara, las señoras del siglo XX. Y fue el inicio, pues se expandió toda la rebelión popular y Banzer cayó. Y fue, digamos, esa larga noche no terminó, porque después del corto verano de la democracia, empezaron otra vez la gran crisis de la República Boliviana, ¿no? Con el famoso empate de llevar a Arce el golpe de Natush Bush, donde me hirieron, el 79, me hirieron de bala aquí en la Pérez Velasco, donde asesinaron a más de aproximadamente unas 200 personas, y hubo como 500 heridos. Durante el Bancerato había pues censura. Entonces, ¿yo cómo disfracé esos dibujos? Me inventé un personaje, el Mirmidón, que era un enano con su casco nazi, sentado sobre un perro rabioso, que aquí en el museo tengo una pintura que la doné, que no sé si algún día lo expondrán. Ese perro rabioso era, de alguna manera, el significado de lo que considerábamos la represión y el fascismo. Entonces, no les gustaba pues estos dibujos, y en la alcaldía de La Paz me censuraron un dibujo diciendo que estaba insultando a las Fuerzas Armadas. No les dije que no, que era un enano, que el Mirmidón es un personaje de la mitología egipcia, que es cierto, y que no tiene nada que ver con los militares nazis bolivianos, ¿no?
Entonces, de esa manera disfrazamos. Pero de todas maneras me clausuraron la exposición y me amenazaron con meterme a la cárcel otra vez. ¿Esta exposición fue en la alcaldía? Entonces, En la alcaldía. Era Armando Escobar Uribe, un militar, era el alcalde. Y Carlos Urquizo era el oficial mayor, que fue el que vino a censurarme con 2 guardias de la municipalidad, no con la policía. Yo me acuerdo muy bien esos nombres porque de alguna manera formaban parte de ese grupo social que no permitía la libre expresión y que eran autoridades. Pero no fue solamente a mí, ¿no? A mi compañero Diego Morales también le clausuraron una exposición, lo metieron a la cárcel, lo torturaron. Entonces había pues una suerte de vigilancia que se estaba produciendo. No hay que olvidarse que la literatura también tuvo su rol, pero como es un país que ha sido secuestrada su oralidad desde que llegó el cura Valverde y nos enrostró la Biblia que nadie entendía, entonces la literatura siempre fue elitista, ¿no? Entonces no tenían mucho problema, sin embargo también estaba controlada la literatura. Y ahí fundamos pues la revista Trasluz, había papel higiénico, había un movimiento entre pintores y escritores. Estaba Manuel Vargas, estaba Jaime Nistaus, René Vascopé, que después también murió violentamente, era el director, después que lo asesinaron a Luis Espinal, él se hizo cargo del semanario aquí, y que después también murió violentamente en circunstancias que nunca se aclararon del todo. Entonces fue una etapa espantosa, que ahora, por ejemplo, cuando dice, dictadura, represión, es absolutamente un chiste. Las nuevas generaciones no saben, no tienen la más remota idea cómo es una dictadura fascista, cómo ha sido la dictadura fascista militar en Bolivia. No recuerdan porque no han tenido la experiencia directa como mi generación. Mi generación sufrió en carne propia. Los que hemos sobrevivido a semejante desastre boliviano, sabemos, y es nuestro deber, no solamente testimoniar esto que hemos visto, sino dejarlo para la memoria popular. Entonces, eso es lo que hacíamos con los beneméritos de la utopía. Por eso nació ese grupo, porque todos de alguna manera habíamos sufrido esa represión en nuestra generación. Pero había también los pintores del otro lado, que aplaudían a los dictadores, que se aprovechaban del Estado para sacar dinero. No es que todos los pintores estaban en contra de la dictadura. Habían también escritores que tiraban el saco a las levas y lustraban las botas. No siempre fue, no eran grupos homogéneos, ¿no? Entonces fue una etapa bastante dura. Silvia Peñalosa, que ha estado exiliada, la querían matar, se escapó a un basural con su revólver dispuesta a llevarse a 2 por delante y que la maten. Han violado a muchas mujeres. En la exposición que hicimos de La Luz de la Memoria, hay testimonios de señoras que han sufrido violación y vejámenes. Esa exposición nos costó montarla 2 años. Porque es muy difícil a una mujer decirle que cuente en público todos los vejámenes que han sufrido, los maltratos, ¿no? Que no tiene pues comparación con lo que ahora se visibiliza con la televisión, con la prensa. No hay un punto de comparación, ¿no? Entonces nuestra compañera pintora salió así. Y miren, a manera de anécdota, les cuento algo que a mí me trastornó un poco en términos emocionales, el hecho de verla cuando ella llega, después de vivir toda una peripecia para salir al exilio en la dictadura de García Meza, su cabello estaba totalmente blanco. Después me enteré que cuando hay mucha tensión, mucho sufrimiento, se manifiesta en la cabellera de un ser humano. O sea, a mí me sorprendió. O sea, verla que 6 meses antes con el cabello totalmente negro y 6 meses después yo pensé que se había teñido, pero era del sufrimiento, de la tensión,
del dolor, y son gente que tiene miedo hasta el día de hoy. En la dictadura de Natush Bush fue uno de los pocos exiliados, en esa época estaba casado con una ciudadana francesa. A esa mi hija la conocí 22 años después. ¿Quién me va a pagar eso? ¿Quién le va a indemnizar a mi hija esa falencia emocional de no tener a su padre? Ese es el costo que estas generaciones no entienden. La conocí a mi hija 22 años después, cuando ella era toda una mujer. Todo ese tiempo ella vivió preguntando, ¿dónde está mi padre? ¿Qué le ha pasado? Estuve en Ecuador, en el Perú, en México, después estuve deambulando por Europa, claro, ahí estuve por París también, y la conocí a mi hija en el año 2012, cuando hubo una gran riada en La Paz. Yo estaba en Barcelona haciendo una residencia en la Universidad de Bellas Artes de Barcelona, y ahí la conocí a mi hija. Ella ya era una mujer, ¿no? Ya me perdí toda su niñez, nunca la abracé, ¿no? Entonces, ese es mi caso que yo cuento, no es el único. Muchos bolivianos y bolivianas hemos sufrido esa vejación emocional irreparable. Y ojo, en la indemnización a los que hemos sufrido este tipo de vejámenes, a mí nunca me tocó. Nunca me dieron la indemnización. Y yo no reclamé, pese a que presenté mis papeles. ¿Por qué? Porque eso también se volvió un foco de corrupción. Y yo fui crítico contra esa manera de indemnizar a los que habíamos sufrido este tipo de vejámenes. Mucha gente no fue beneficiada con esa indemnización. La última vez 3 años, en la de García Mesa. ¿Hasta después de García Mesa? Sí, me fui primero viví en México, después un tiempo en España y después me acerqué más a Bolivia, me quedé en el Ecuador. Eliodoro Ayllón, por ejemplo, el poeta Eliodoro Ayllón, que me ayudó mucho, fue un hombre muy importante, y quiero recalcar también a José Luque, Pepe Luque, el gran caricaturista boliviano que fundó la revista Cascabel, de humor político, y fue exiliado él en la época de Banzer, y nunca más volvió a Bolivia, y murió en el exilio. ¿Dónde murió? ¿En México? En Ecuador, porque él se quedó en Ecuador. Después Coco Manto, pues Jorge Mancilla, y éramos pues una legión, me acuerdo de Alem, de un montón de gente, así gente joven, todos éramos muy jóvenes, y también había gente ya políticos de mayor experiencia que estaban en el exilio, que eran los que de alguna manera nos apoyaban y nos ayudaban, ¿no? Es esta etapa del grotesco. Mientras la oligarquía boliviana lucha por preservar su orden simbólico, nosotros hacíamos todo lo contrario. Atacar su orden simbólico con los dibujos. Y para eso, ¿qué hemos hecho? Yo había estudiado antes filosofía, pero no me alcanzaba. Entonces nos pusimos a estudiar antropología. Yo terminé mis estudios de antropología y me especialicé en teología popular y comunicación. Ese fue el principal insumo para entender Bolivia. Bolivia tiene un velo. Todas las generaciones han vivido con ese velo. Por eso Jaime Sáenz, el poeta, dice, el boliviano se oculta de sí mismo, porque no quiere reconocer su pasado indígena, su vida chola, le da vergüenza, le han hecho tener vergüenza de su propio pasado, le han hecho negar su pasado. Ese fue nuestro principal insumo, luchar, destruir su orden simbólico. Todo este proceso no fue pues un proceso de la noche a la mañana, fue un proceso
lento, doloroso, de asumir esa realidad, de mirar, de volver los ojos atrás con respeto y amor a nuestros ancestros. Eso nos ha permitido también resistir. Y durante toda esa etapa, junto con Max Arequipa, que también se tituló en antropología, generamos este grupo de los beneméritos de la utopía, agarrando esos dos insumos, cuando todavía el instrumento político por la soberanía de los pueblos era una idea lejana, pero el artista siempre tiene esa vista prospectiva de la realidad. No es como cree la oligarquía y las élites que legitiman el arte. ¿Quiénes legitiman el arte? La oligarquía, porque es dueño de los periódicos, administra los museos, escribe, protege a sus artistas que mantienen su orden simbólico. Entonces, nosotros luchamos con estos pocos instrumentos contra este tremendo poder que todavía existe en Bolivia, pero que ahora se ha polarizado, ahora ya es más simétrico, ¿no? Hay un grupo que lucha por restablecer una simetría de oportunidades y el otro grupo que intenta hacer desaparecer y seguir manteniendo su orden simbólico. Por eso han quemado huipalas, por eso reclaman del escudo, porque eso representa ese viejo orden. Tienen miedo a lo que se viene. Y ojo, la historia es imparable. No van a poder parar esto. Es una ilusión. Priorizábamos lo que había pasado el 52. Hemos estudiado el 52 y hemos estudiado la guerra del Chaco, no de libros bolivianos, porque los historiadores siempre están defendiendo su orden simbólico, su cosmovisión del republicanismo que viene desde la colonia. La colonia, ¿quiénes son los de la colonia? Los mismos que han gobernado desde 1825 hasta ahora. Eso ha sido un traspaso de poder al criollaje hispanófilo. Es eso, simplemente, ¿no? Entonces, hemos estudiado intensamente la guerra del Chaco. Por eso hicimos una exposición que se llamaba Bolero de Caballería. ¿En qué año fue esto? No me acuerdo bien, pero fue, debe ser en los 80s, 90s. Esa exposición la hicimos aquí en el museo, no, la hicimos en el Salón Municipal, no esa de la Bolero de Caballería. Habíamos internalizado tanto la guerra del Chaco en los testimonios de los historiadores paraguayos que habían capturado a los indígenas bolivianos, que la mayoría no hablaba castellano. Y se sorprendían que no tenían caries, de esa manera se daban cuenta quiénes eran indígenas y quiénes no. Los que no eran indígenas sí tenían caries, y los indígenas no tenían caries, pero no hablaban castellano. Entonces, a partir de esos pequeños detalles, que para Tausig son muy importantes, ya no empezamos a leer la historia del hombro de los historiadores de la oligarquía, sino de los testimonios que habían dejado médicos bolivianos que habían caído presos, los famosos repetes de los que habla Jesús Lara, que la mayoría de los jóvenes no sabe qué es un repete. La guerra del Chaco, que está tan cercana todavía en el tiempo histórico. Habíamos empezado a sacar toda la hojarasca de la historia triunfalista que habían escrito y a ver la cruda, ahí, el ser real que estaba en esa guerra, desnutrido, excluido, llevado a la fuerza. ¿Y por qué el Tata Santiago está vestido de militar? ¿Y por qué en Huaki se lo tiene en gran devoción?
porque los indígenas ya no querían ir a la guerra del Chaco, porque mientras ellos estaban en la guerra del Chaco, los latifundistas se aprovechaban para quitar y destruir las comunidades indígenas, que es el núcleo, el gen de la resistencia indígena. Todo eso era lo que estábamos descubriendo. Y fue doloroso para nosotros. En cada reunión que teníamos, aunque les parezca hasta ridículo, nosotros que no habíamos ido a la guerra del Chaco, pero que habíamos tenido un abuelo que sí iba, llorábamos. Llorábamos, pero de indignación. No llorábamos por la derrota. La indignación de cómo habían manejado lo que llamamos el Estado boliviano. Nos daba una enorme furia. Y sobre todo esa indignación. Nosotros no somos militares para ir a matar a estos culpables, a colgarlos, no somos jueces. Nuestro único instrumento eran las artes. Entonces los condenábamos con nuestro arte. Yo tengo todavía una en mi casa, la única, porque el resto se fueron perdiendo en estos avatares de la vida. Las vendí algunas, otras se perdieron, y mis compañeros de grupo, de los beneméritos, seguramente también tienen algunas obras o se han debido desprender. Pero esa exposición que hicimos no le cayó en gracia, ni a la oligarquía, y menos al ejército. El ejército boliviano ha sido muy eficiente y efectivo en todas las masacres, pero en ninguna guerra, porque ha sido una institución tutelar de los intereses de un grupo hegemónico, de la oligarquía que ha heredado desde la colonia estos territorios. Y como te decía, cuando se salen del esquema, estos militares revolucionarios los hacen desaparecer. Lo mismo sucede en la Iglesia Católica. Estudiar el mundo indígena, ver las imbricaciones que tenía en el mundo cholo. Yo siempre digo, yo no soy mestizo, yo soy cholo. Soy un cholo ilustrado, inclusive lo digo, ¿no? De tal manera que, ¿qué es el mestizo en Bolivia? Pues hay dos tipos de mestizaje. El mestizaje biológico, que somos el 95%, y el mestizaje cultural. El mestizaje cultural te da un montón de posibilidades de asumirlo. Tú puedes ser una chola rubia, que cree en el Tata Santiago, en el Señor del Gran Poder. Es tu opción. Lo que se llama la utopía, donde te sientes bien, donde es tu lugar, donde eres feliz. Entonces, eso nos interesaba fundamentalmente. Todos los tipos de expresión del arte indígena, que en el Museo Nacional de Arte se le negó desde su fundación. Porque en este museo, cuando yo era director, museo de arte, ¿no? ¿Qué era el arte boliviano? Desde la colonia, de un plumazo habían desconocido todas las expresiones simbólicas indígenas. Las consideraban dato arqueológico, sin carga estética, sin carga simbólica. ¿Qué es eso? Racismo, exclusión y desconocimiento. Orden simbólico, eso es. Entonces, nosotros también teníamos un estrecho vínculo con Centroamérica y con los mexicanos. Hablábamos mucho con los mexicanos, con algún grupo de Centroamérica y también con varios artistas del Perú. Pero nosotros en ese momento, de alguna manera, en términos de pensamiento, éramos la vanguardia. Pero no, el grupo de los beneméritos de la utopía no era homogéneo. Dos que habíamos estudiado antropología teníamos ya esa posición muy firme de lo que estoy hablando, pero otros no. Otros más bien eran más tirados hacia el anarquismo o hacia la izquierda marxista clásica. Y otros defendían a la iglesia, inclusive a la iglesia conservadora, ¿no? En la figura de Jesús. O sea, como se puede dar cuenta, no era
eran discusiones duras, ¿no? Pero teníamos, es como ocurre en el agro y como ocurre en las clases populares. Cuando vemos al enemigo común, cerramos filas, porque es el enemigo común. Ellos están contra todo lo que significamos nosotros. Entonces hay que cerrar filas. Eso hace también los artistas conservadores y que, bueno, dependen mucho de lo que pasa en París, en Berlín, ¿no? Esa enajenación y esa alienación que consideran que hay que ser modernos, posmodernos, ¿no? Entonces, ellos también cierran filas y dicen, ah, no, estos son premodernos, estos son folclóricos, estos son tal, ¿no es cierto? En Bolivia eso se repite. No es que el arte boliviano es homogéneo, no. Nada en Bolivia puede ser homogéneo, mientras no haya eso que nosotros por lo que luchamos. Estas treguas en algún momento tienen que convertirse en pacificación. Pacificación lo entendemos como la consolidación de un Estado plurinacional de todos los habitantes del Estado con los mismos derechos y oportunidades, donde se destierre el racismo, la exclusión y la explotación per se. Tiene que existir aquí un acuerdo plurinacional, no nacional, ¿no? Entre todos los grupos que conformamos y respetarnos. Y tal vez en algún momento nos vamos a llegar hasta querer, ¿no? Hasta amarnos entre nosotros. Por el momento pedir eso es estar ciego, estar sordo y no ver la política boliviana y lo que va a acontecer en sentido prospectivo. Tú puedes tener el sentido prospectivo haciendo un diagnóstico de la economía, del nivel de alfabetismo, de alfabetización que existe en Bolivia, de la calidad de vida de los niños, de los derechos de la mujer, de los derechos de los ancianos, nuestras relaciones internacionales. Si tú haces un diagnóstico de todo esto, te puedes dar cuenta qué va a pasar en Bolivia. Pero parece que este ejercicio de imaginación sociológica, de imaginación económica, no la tienen los políticos. Y la mayor parte de los intelectuales que reproducen lo que dicen otros, le agregan algo, se los reproducen, ¿no? Entonces, hay una eclosión de las nuevas generaciones. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Lupea? Es el laboratorio político y sociológico. Los jóvenes ahora dicen, yo soy un aymara contemporáneo, no soy mestizo. Esa es una revolución cultural, por ejemplo. Hemos tenido que pasar lo que tanto reclaman, ¿no? Esos 14 años de tal cosa, no se han dado cuenta de lo que ha pasado en los otros ámbitos, ¿no? Eso está pasando en Bolivia. Y eso, en términos dialécticos, no tiene retroceso. Habrán reflujos, pero va a volver el flujo. Así nomás es la historia boliviana y utilizando el método marxista podríamos decir que esto es un inevitable flujo y reflujo dialéctico.